Tengo una receta especial para ti. Te va a encantar. Escucha. Un sonido delicioso para mis oídos. Comenzamos. Vamos a hacer la paleta de puerco, pernil asado. Vamos a empezar a condimentarlo. Vamos a agarrar 7 naranjas agrias y las vamos a exprimir. A tratar de quitarle todo el jugo posible a la naranja. La naranja y el ajo son los dos principales ingredientes para hacer el pernil. Ahora vamos a agarrar 10 dientes de ajo y lo vamos a machacar en un mortero. Mira, que quede pastoso. Vamos a colocar ahora dos cucharadas de comino. Y vamos revolviendo media cucharada de pimienta negra. Y vamos mezclando una cucharadita de ajo en polvo. Y todo se va incorporando. Es una cucharada y media de sal gruesa o 3 de sal regular. 2 cucharadas de orégano. Y ahora vamos a vertir un poco de la naranja agria, el jugo. Y vamos mezclando. No te preocupes, vamos a usar todo el jugo. Pero todo es por pasos. Y vas viendo que se va formando como una pasta, un poco más líquida. ¡Qué aroma! Gracias por visitar mi canal, suscríbete, activa las notificaciones. Ahora procedemos a secar la piel, la parte blanca de la paleta, del cerdo. Por todos los lados vamos a secarla. Porque vamos a tratar solo de condimentarla por la parte de la carne, de abajo. Ahora agarramos un envase limpio y la volteamos. Y lo primero que vamos a hacer es quitar el exceso de pellejo o grasa. Cuidado con tus manos. Sabores con Lucía enseñándote mis secretos. Eso a la basura. Ahora vamos a proceder a apoyarlo y abrir pequeños orificios y con una cuchara vamos a vertir y rellenarlo con el mojo, la mezcla de todos los condimentos que hicimos anteriormente. Fíjate bien cómo lo hago, mira cómo me llega el dedo. Le abro un hueco, le doy vuelta al cuchillo y coloco el mojo adentro de la carne. Eso va a hacer que le dé sabor total a toda la paleta. No solo por fuera, sino por dentro. Lo podemos hacer también por los lados, pero presta atención que el cuchillo no llegue a la piel, que no llegue a la parte blanca. Es decir, que es un poco superficial, pero no al fondo. Porque lo blanco lo vamos a conservar. ¿Para qué? Para que cuando se cocine hagamos un delicioso chicharrón. ¿A quién le gusta el chicharrón? A mí. Coméntame,
Activa la notificación para que lo hagas y me comentes, o si te hace falta algo o alguna pregunta, aquí estoy para servirte. Ahora vamos a masajearlo. Un masaje bueno para el puerco o cerdo. Ahora lo volteamos, lo vamos a colocar en la bandeja donde vamos a cocinar. Volvemos a secar la parte blanca. Fíjate. Y ahora, lo más importante, la sal. La sal sobrante que nos quedaba, se la vamos a poner encima, por todos los lados de la parte blanca. Le colocamos ahora también un poco de condimentos por la parte de abajo del hueso de la paleta. Ahora procedemos a colocarle el restante del líquido de la mezcla de la naranja agria con todos los condimentos alrededor, sin tocar la parte de arriba, y procedemos a colocar papel aluminio, pero por la parte brillante, que quede hacia el cuero. La parte brillante, no hacia arriba, sino que quede hacia abajo. Fíjate bien. Lo envolvemos muy bien. Y es la parte brillante, la colocamos hacia abajo. Y vamos a envolverlo bien y cerrarlo totalmente para que se pueda cocinar completo. Ahora vamos a proceder a colocarlo en el horno a 350 Fahrenheit. ¿Por cuánto? 3 horas. Lentamente se va a ir cocinando. Ahora lo sacamos y le vamos a quitar el papel aluminio después de las 3 horas. Vamos a ver cómo quedó. Esto huele bueno. Cuidado con tus manos, está bien caliente. Quitamos todo el papel aluminio de encima. Mira. Quedó súper. Y ahora volvemos a secar la parte de arriba. Y ahora lo colocamos en el horno a 375 Fahrenheit. ¿Por cuánto? 1 hora. ¿Y tú sabes qué vamos a lograr con eso? Que vamos a quemar el pellejo, el cuero de arriba. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Chicharrón, listo. Mira cómo quedó crujiente. Excelente. Una receta fácil, pocos ingredientes y mucho amor. Vamos a proceder a cortarlo. Perfecto. Y a colocarlo en una bandeja separadamente. Gracias por visitar mi canal. Espero hagas la receta y me comentes. Quedó bien suave y delicioso. Mira, listo para comer. Qué sonido. Ahora vamos a cortar el chicharrón. Quedó crujiente.
Sabores con Lucía. Activa las notificaciones y suscríbete. Gracias.